A propósito, una comitiva de la Secretaría del Ambiente fue hasta el sitio para comprobar la mortandad de animales silvestres y no se descarta una investigación fiscal en busca de imputados o imputaciones a presuntos responsables. Este yacaré ya está muerto, ya dejó de vivir. Con estas imágenes del fin de semana se logra confirmar las denuncias que actualmente el presidente Cartes minimiza: animales muertos y otros a punto de morir. Autoridades verificaron in situ la falta de agua donde yacarés de la especie mariposa y negro quedaron atascados en el lodo. Según los intervinientes, la situación podría empeorar en días más. Ciudadanos organizados también fueron hasta el Chaco para el rescate de la fauna. Y vamos a estudiar la gravedad del daño que se está ocasionando y quiénes ocasionaron, si en realidad hubo un factor externo a la naturaleza, ¿verdad? Si los pocos yacarés que quedan vivos logran escapar hacia lagunas, se puede dar otro inconveniente ambiental. Es una situación en cadena, porque al no haber agua, estos animales se quedan, no están pudiendo beber, no están pudiendo bañarse y también no hay comida. Desaparecen los peces, desaparecen los caracoles y algunos fallecen porque no tienen agua y otros fallecen de hambre, ya no tienen fuerza y van quedándose en el lodazal y van falleciendo así. Otros, los que tienen un poco de fuerza, migran a lagunas cercanas, pero eso crea otro problema, una superpoblación, también hay animales vacunos. De comprobarse personas responsables, se procederá a la imputación. Una de las decisiones del gobierno será crear pozos. Y va a haber algunos imputados en el caso que comprobemos que alguna persona o alguna entidad fue la que cometió el delito ecológico que está comenzando, no podemos decir que ya está establecido, pero se va a ir agravando por la sequía del Chaco y porque las aguas no están entrando en el lado paraguayo. El sitio específico de la estancia 9 de junio, propiedad de Nirma Servín de Kennedy, situada en Cañada La Madrid Sur, línea 32, es el lugar más crítico. Allí existe un tajamar cercano al casco del establecimiento que alberga centenares de yacarés y carpinchos. Este todavía cuenta con agua. Kilómetros más alejado hay otro bolsón de agua más pequeño con yacarés.